A través de esta historia, viajaremos al corazón de este enigma medieval, donde el suspenso se entrelaza con las raíces de un pasado sombrío, lleno de suspenso y secretos bien guardados. En un oscuro rincón del pasado, se encuentra la misteriosa e intrigante historia de la mujer de las cenizas. Nos encontramos en la Europa del siglo XV, una época en la que el mundo estaba sumido en la penumbra de la ignorancia y el miedo. Un periodo marcado por dos fuerzas poderosas y ominosas, la Inquisición y la Casa de Brujas. La Inquisición, brazo de hierro de la Iglesia y el Estado, extendía su autoridad sobre la vida de las gentes, una institución eclesiástica y estatal dedicada a la persecución de aquellos que se consideraban herejes o practicantes de brujería. Un periodo donde el temor a la brujería, la herejía y los fenómenos inexplicables, en ocasiones, superaba la propia realidad. En este contexto, la vida de las personas estaba fuertemente influenciada por creencias religiosas y cualquier desviación de las normas religiosas era vista con sospecha. María es un enigma encarnado en forma humana. Cada uno de sus movimientos parece coreografiado por fuerzas secretas y místicas, como si estuviera en armonía con algún antiguo y desconocido ritmo del universo, una mujer joven y enigmática. Su belleza y misterio la hicieron objeto de envidia y temor en igual medida. Durante el día, solía caminar por las empedradas calles, sus cabellos oscuros ondeando al viento. Los habitantes de la ciudad la observaban con una mezcla de admiración y recelo, porque María no era una mujer común. Ella era conocida por su don en el arte de la curación. Atendía a las mujeres durante el parto, sanaba a los enfermos con hierbas y ungüentos y traía alivio a quienes sufrían. Pero en una época donde el miedo a lo desconocido se mezclaba con la superstición, estos actos benevolentes se volvieron sospechosos para algunos. A medida que María ganaba reconocimiento como curandera, los murmullos de la comunidad crecían. Algunos la veían como un ser especial, dotado de dones sobrenaturales, mientras que otros susurraban sobre pactos con fuerzas oscuras y la brujería. El misterio que la envolvía se alimentaba de los rumores que circulaban en las esquinas y tabernas de la ciudad. El temor a lo desconocido provocaba que algunos habitantes cruzaran la calle para evitar el contacto con María. Sus ojos negros parecían leer los secretos más profundos de las almas de las personas, y esto desencadenaba una profunda inquietud en la comunidad. La sospecha y la superstición se apoderaban de aquellos que no entendían su misteriosa presencia. En una taberna oscura y ahumada, los habitantes del pueblo se reúnen en murmullos conspirativos. Mientras beben sus jarras de cerveza, algunos señalan a María, quien ha ingresado inadvertidamente al lugar. El ambiente se tensa al instante y el silencio se quiebra. Los demás asienten con aprobación, murmurando acusaciones de brujería. Se escuchan rumores sobre prácticas de magia negra y encuentros secretos en el bosque durante la noche. Los ojos de María, que observan con calma la escena, se encuentran con miradas cargadas de recelo. Sin embargo, su expresión no revela miedo ni culpabilidad, sino una confianza en su inocencia que aumenta el misterio que la rodea. A medida que la acusación se difunde, los rumores se multiplican y se vuelven más extraños y oscuros. Se dice que María ha sido vista recogiendo hierbas extrañas bajo la luz de la luna, susurros sobre rituales secretos realizados en la soledad del bosque la persiguen. Algunos afirman haber presenciado cómo sus manos desataban tormentas y que sus palabras podían curar o maldecir a voluntad. La paranoia se apodera de la comunidad y María se convierte en el foco de la superstición y la histeria colectiva, como si fuera una figura misteriosa cuyos actos desafían la lógica y el entendimiento. El juicio de María fue un evento que marcaría la historia. La tensión en el aire era palpable mientras los inquisidores la interrogaban. El juicio de María es un oscuro ritual que se lleva a cabo en el corazón de la plaza del pueblo.
Un escenario ominoso y sombrío se despliega ante la mirada atenta de la multitud. La gente se aglomera, pero el silencio es abrumador, como si el mismo aire se hubiera vuelto denso de temor y sospecha. Los inquisidores, con sus túnicas oscuras ondeando al viento, la observan con ojos acusadores, como si pudieran leer sus pensamientos y secretos más oscuros. María, en el estrado, está con las manos atadas, pero su mirada irradia una determinación inquebrantable, como si llevara consigo la fuerza de siglos de resistencia a la opresión. La multitud murmura inquieta mientras los inquisidores se acercan a María. La interrogan con preguntas inquisitivas, demandando confesiones que ella no está dispuesta a dar. Pero su respuesta es sorprendente, responde con calma y firmeza, sin titubear. No soy una bruja, soy una curandera. Su voz, serena pero llena de misterio, parece ocultar verdades más profundas detrás de cada palabra, como si estuviera jugando un juego en el que solo ella conoce las reglas. A medida que el juicio avanza, el cielo se oscurece y una lluvia ligera comienza a caer. Las primeras gotas de agua parecen lágrimas del cielo, como si la naturaleza misma estuviera lamentando el destino de María. Los rayos de sol, antes brillantes, se desvanecen en la penumbra, arrojando sombras que parecen envolver a la protagonista en un abrazo lúgubre, como si el mismo universo se inclinara en respuesta al misterio que rodea a esta mujer enigmática. María defiende su inocencia y revela su conocimiento como curandera, pero la verdad es más complicada de lo que parece. María, en el estrado del juicio, está rodeada por los inquisidores que la interrogan con una determinación férrea. Su voz es firme, pero su mirada, inescrutable, revela la profundidad de su conocimiento. En medio de las preguntas incisivas, su silencio parece contener secretos que solo ella conoce. Cuando se le pregunta acerca de su conocimiento y habilidades curativas, María responde con una calma que roza lo sobrenatural. Sus palabras fluyen como un río de sabiduría ancestral, y su voz, aunque suave, llena el aire con un misterio que parece pesar sobre la audiencia. Cada respuesta es como una pieza de un antiguo rompecabezas que encaja en su lugar, pero cuya imagen completa permanece esquiva. María revela que sus conocimientos provienen de tradiciones ancestrales, de prácticas que han existido mucho antes de la memoria de la mayoría. Menciona un linaje de mujeres sabias en su familia, cuyos secretos y rituales han sido transmitidos de generación en generación. Los inquisidores la miran con escepticismo, incapaces de comprender la profundidad de su legado, como si estuvieran frente a un abismo de conocimiento inexplorado. A medida que avanza la conversación, María parece tejer un hechizo invisible con sus palabras. Sus ojos se llenan de lágrimas al mencionar la persecución de otras mujeres sabias y curanderas en la región, como si su voz fuera un eco de un pasado doloroso. Sus palabras son un llamado a la compasión y la comprensión, pero también de advertencia sobre las consecuencias de la ignorancia y la intolerancia, como si llevara consigo el peso de una historia que no debe repetirse. El silencio cae sobre la sala del juicio mientras María, en su misterio y conocimiento, se convierte en un faro en medio de la oscuridad. Aunque las preguntas persisten, su sabiduría ancestral se mantiene elusiva, como si los secretos que guarda fueran resguardados por fuerzas invisibles. La sala se llena de una sensación de asombro y escalofrío, como si hubiera presenciado algo que trasciende la comprensión humana. La noche envuelve el bosque en un manto oscuro, como si la misma naturaleza estuviera expectante ante un acontecimiento trascendental. Una luna creciente se alza en el cielo, arrojando destellos plateados entre las hojas de los árboles, como si estuviera tejiendo su propia trama en esta historia. María, envuelta en un manto antiguo y misterioso, se encuentra en el centro de un claro secreto, un lugar donde la realidad y la magia se entrelazan. A su alrededor, figuras encapuchadas emergen de las sombras, sus rostros ocultos bajo la oscuridad de sus capuchas, como si estuvieran resurgiendo de un tiempo perdido.
María y las figuras encapuchadas se embarcan en un ritual ancestral, un baile místico que desafía la comprensión humana. Sus movimientos son fluidos, como si estuvieran en sintonía con fuerzas invisibles que los guían. El sonido de sus cánticos resuena en la noche, y el fuego en el centro del claro parpadea en respuesta, como si estuviera vivo, como si poseyera un alma propia. La energía mágica palpita en el aire, y las estrellas parecen brillar con una intensidad inusual, como si el universo mismo estuviera observando este enigmático acto. A medida que el ritual se desarrolla, se revela un giro sorprendente. Las figuras encapuchadas, cuyos rostros habían permanecido ocultos bajo la oscuridad, finalmente dejan caer sus capuchas. Y lo que se descubre es asombroso, son aldeanos del pueblo que antes acusaban a María de brujería. Sus rostros reflejan asombro y reverencia, como si hubieran sido testigos de una verdad que va más allá de la comprensión humana. María, en el centro del claro, sonríe con una calma enigmática, como si hubiera tejido un hechizo que ha revelado una realidad más profunda. El claro en el bosque brilla con una luz sobrenatural mientras el ritual llega a su clímax. El giro sorprendente desafía todas las expectativas y deja a todos los presentes en un estado de asombro y desconcierto, como si hubieran cruzado un umbral hacia lo desconocido. La noche, el bosque y las estrellas parecen ser cómplices en este misterio, como si estuvieran tejiendo un nuevo capítulo en la historia de María y su conexión con fuerzas más allá de la comprensión. El desenlace de nuestra historia nos lleva nuevamente a la plaza del pueblo, pero esta vez el ambiente es diferente. La multitud se ha transformado, y en lugar de hostilidad y acusaciones, hay una sensación de asombro y reverencia en el aire. La iglesia, antes un símbolo de poder y control, ahora parece ser un observador silencioso y pasivo, como si hubiera cedido su lugar a una nueva comprensión. María se encuentra en el centro de la plaza, rodeada por los aldeanos que una vez la acusaron de brujería. La luna creciente brilla sobre ellos, como si estuviera bendiciendo este momento con su luz plateada. María, con su manto antiguo y misterioso, mira a la multitud con una sonrisa enigmática, como si estuviera consciente de un secreto compartido. Uno de los aldeanos se adelanta y habla en nombre de todos. Reconoce la sabiduría de María y pide perdón por las acusaciones injustas que alguna vez la persiguieron. Otros aldeanos se unen, expresando su gratitud por sus conocimientos curativos y su papel vital en la comunidad, como si estuvieran reconociendo la importancia de la unidad y la comprensión por encima de la superstición y el temor. María, en su respuesta, no ofrece juicio ni resentimiento. En cambio, comparte una lección final sobre la importancia de la tolerancia y el respeto por la diversidad de conocimientos y creencias. Sus palabras son como un susurro de sabiduría que se desliza en el corazón de cada habitante, como si estuviera dejando una semilla de comprensión que florecerá con el tiempo. La escena concluye con la multitud dispersándose, pero la impresión del misterio y la lección de María perduran en la mente de todos. La luna creciente brilla sobre el pueblo, como si estuviera iluminando un nuevo capítulo de comprensión y respeto en la historia de la comunidad, como si estuviera dejando su huella en las estrellas. Pasaron los años, y la historia de María, la mujer de las cenizas, se convirtió en una leyenda en la región. La ciudad ha cambiado, pero la memoria de María permanece como un eco en el tejido de la comunidad. Las generaciones futuras escuchan el relato de su sabiduría, su misterio y su lección sobre la tolerancia y el respeto, como si estuvieran honrando una tradición de sabiduría ancestral. En la plaza del pueblo, donde una vez se llevó a cabo su juicio, se erige una estatua en honor a María. La escultura la representa con su manto antiguo y misterioso, mirando hacia el horizonte con una expresión enigmática, como si estuviera observando más allá de los límites del tiempo. Los visitantes, al contemplarla, sienten una conexión con el misterio y la sabiduría que ella representó,
como si estuvieran siendo atraídos por la historia que se encuentra detrás de esos ojos profundos. El pueblo, que una vez se vio atrapado en la paranoia y la intolerancia, se ha convertido en un lugar de diversidad y apertura. La lección de María perdura en la mente de todos, y su espíritu enigmático parece vivir en cada rincón, como si estuviera presente en la brisa que acaricia la ciudad y en la luz de la luna que ilumina las noches. La historia de María, la mujer de las cenizas, es un recordatorio eterno de que el misterio y la sabiduría a menudo yacen en las personas y lugares menos esperados, y que la comprensión y la tolerancia pueden superar el temor y la superstición, como si estuviera destinada a perdurar como una llama eterna en el corazón de la humanidad. Y así concluye la historia de María, la mujer de las cenizas, un relato lleno de misterio y enigma ancestral.